Buen día, mis queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente nos reunimos para estudiar el tema que corresponde a esta mañana, que tiene como título Aguardar en el crisol. Esta lección nos va a mostrar cómo algunas facetas de nuestro dolor, de nuestra situación difícil, pueden ser solucionadas simplemente con el hecho de esperar en el Señor. Normalmente nosotros nos afanamos mucho cuando estamos pasando por una situación difícil y queremos que todo se solucione de una vez, inmediatamente. El versículo de memoria que deberíamos aprendernos esta semana lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22, y dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dentro del fruto del Espíritu Santo encontramos un ítem que se denomina paciencia, algo que necesitamos ejercitar muchísimo. No podemos decir que no sufrimos de impaciencia, y es precisamente en los momentos difíciles en donde no la ejercitamos mucho. Muchas veces queremos obtener las cosas de manera inmediata. Queremos que lo que queremos conseguir se nos dé ya, de manera inmediata. Muchas veces, en muchas ocasiones, nos han hablado acerca de cómo podemos nosotros hacer de un ambiente mejor, de nuestro hogar, un ambiente mejor. Cómo mejorar. Cuando pensamos en que otras personas deben cambiar, soy yo el que debo comenzar a cambiar. Y se nos dice que cuando nosotros cambiamos, cuando nuestra actitud cambia, la del otro comienza a cambiar. Entonces comenzamos a hacer cambios en nuestra actitud, pero nosotros queremos ver resultados inmediatos y nos desesperamos. No tenemos paciencia para esperar el año o los 2 años para ver los resultados, sino que queremos los resultados inmediatamente. No ha pasado una semana y ya estamos desesperados porque nosotros estamos haciendo nuestra parte y la otra persona no muestra signos de cambio. Y ahí comenzamos a desesperar. No tenemos mucha paciencia para esperar esto. Pero vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 15, los versículos 4 y 5. A ver qué encontramos en este versículo. Romanos, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Bueno, ciertamente aquí Pablo nos está hablando en Romanos que las cosas que fueron escritas antes nos enseñan, con el propósito que la paciencia que otorga las Escrituras nos genere esperanza. Y ciertamente cuando nosotros miramos todo lo que sucedió, todo lo que sufrió el pueblo en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo ellos soportaron muchas situaciones y se armaron de paciencia. Y esto nos anima a nosotros para que también vivamos de las mismas circunstancias. Ellos tuvieron que esperar mucho tiempo. Abraham tuvo que esperar muchos años para ver por la promesa suya, la que Dios le hizo, para verla cumplida. Entonces, no perdamos nosotros la paciencia. Aprendamos de ese pasado. Aprendamos del Antiguo Testamento para que ejercitemos también nosotros la paciencia. Definitivamente la palabra paciencia incluye dolor, porque tenemos que abstenernos del afán que tenemos. Y eso es doloroso, no es fácil, pero necesitamos hacerlo. Esperar pacientemente
es lo que traduce en el Salmos 37:7. ¿Cómo dice el Salmos 37:7? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Esperar en Jehová. Tener paciencia significa esperar en él. No importa qué está pasando a tu alrededor, pero esperar en él significa confiar en él. ¿Y confiar en qué? En el tiempo de él. Es difícil y es doloroso, porque sencillamente la palabra hebrea aquí para esperar en Jehová traduce que se necesita dolor, que hay que sacudirse. También traduce temblar o estar herido o estar triste. Ciertamente, muchas veces cuando no obtenemos lo que esperamos en el tiempo que queremos, nos colocamos tristes, nos ponemos tristes y hay dolor porque no obtenemos lo que esperamos. Mas, sin embargo, está incluido en el plan de Dios que nosotros lo suframos con paciencia, que aprendamos a esperar en el Señor. Vamos a leer 3 versículos que nos van a ayudar un poquito. Salmo 27:14, Salmo 37:7 y Romanos capítulo 5 del versículo 3 al 5. Leamos. Dice de la siguiente manera, Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en tu camino, por el hombre que hace maldades. Estos 2 versículos nos están animando para que nosotros esperemos en Jehová, para que nos esforcemos, para que guardemos silencio por el tiempo que Jehová se toma para hacer ayuda nuestra. Nos anima para que no nos impacientemos porque otros están alcanzando lo que nosotros también queremos alcanzar, pero que por alguna razón no ha sido posible. Y Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué estamos hablando? Del crisol en el cual tenemos que pasar. ¿Qué produce? Paciencia. Ahora, a su vez, la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Esto es como una escalera, como un ascenso. La paciencia genera otras cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestra experiencia cristiana. Ahora, nosotros podemos concentrarnos en una de estas 2 cosas. O nos enfocamos en las cosas que esperamos, o más bien podemos enfocarnos en el que tiene esas cosas y que nos las puede entregar, si es su voluntad. Tenemos 2 opciones. ¿En cuál quieres tú enfocarte? ¿En el problema o en la necesidad, en lo que esperas de manera inmediata? ¿O más bien te enfocarías en aquel que tiene esas cosas y te las puede entregar? Todo depende de la actitud que nosotros tomemos. Eso va a ser la diferencia, no solo para nosotros, no solo para nuestro estado de ánimo, no solo para nuestra forma de vivir, sino para los que nos rodean. Cómo nosotros esperamos con paciencia. Esa actitud de espera, de tranquilidad y de confianza hace una gran diferencia, porque no es tanto el problema todo el tiempo que tengamos que esperar como lo hizo Abraham, sino con qué actitud nosotros esperamos el tiempo que haya que esperar. Hace la diferencia, mi hermano. Confía en el Señor. Si tú has puesto tus ojos en el Señor Jesucristo, confía que Él te responderá y te dará lo que tú quieras. Hablaremos un poco acerca de los tiempos de Dios. Vamos a ir esta mañana al libro de Romanos, el capítulo 5, en el versículo 6, y Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Romanos nos dice de la siguiente manera:
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En estos versículos nosotros podemos ver cómo Pablo nos indica que el Señor vino a su tiempo. Lo que no nos dice con exactitud es por qué ese momento era el momento oportuno y no antes. ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años de maldad en el mundo antes de que el Señor Jesucristo viniera para darnos oportunidad de rescate y rescatarnos más bien? ¿Será que antes no se conocía lo pecaminoso que es el pecado? ¿Por qué hasta ese momento era el momento oportuno? Bueno, son los momentos de Dios. Nosotros no podemos cuestionar por qué Dios espera tanto tiempo para responder a una necesidad nuestra. ¿Por qué el Señor espera tanto tiempo para responder a mi oración? ¿Por qué esperó tanto tiempo para enviar a su Hijo para rescatarnos del mal del pecado? Y mucho menos, ¿por qué ha esperado tanto tiempo para regresar por segunda vez? Lo interesante es que Él siempre ha cumplido en sus promesas, en su tiempo, a su tiempo. Estos versículos que acabamos de leer de Romanos y de Gálatas también nos dice que hay un tiempo específico para cumplir los designios de Dios. Recordemos que las cosas no se desarrollan y no dependen de nuestra necesidad y van a ocurrir por nuestra necesidad en el momento en que nosotros queremos, sino que el Señor tiene su tiempo porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y el momento de concedérnoslo, el momento de Él actuar, el momento de Él proceder, el momento de Él intervenir. Pensemos entonces, si miramos un poquito en el ejemplo de las Escrituras, recordemos la profecía de las 70 semanas que están en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Esta profecía nos habla de 70 semanas. Si tú la estudias detenidamente, te vas a dar cuenta cuánto realmente duró ese periodo, cuánto significaban esas 70 semanas. Y vas a terminar dándote cuenta que esas 70 semanas son 490 años. Entonces, ¿por qué 490 años para comenzar un proceso de salvación o de restauración? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, el Señor sabe sus tiempos y el Señor sabe por qué lo hace. Algunos conceptos que nosotros podemos tener para darnos cuenta de por qué esperar tanto, por qué tener que esperar y ejercitar paciencia. Bueno, podemos ver el punto de que esperar puede reorientar nuestra atención, puede darle un nuevo horizonte a nuestra atención. Tal vez ya no nos enfoquemos tanto en el problema, sino que nos empecemos a enfocar en Dios. Eso nos lleva a otro punto, que esto de esperar, la situación de esperar, pone otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo. Eso hace que Dios ponga otras piezas en el cuadro completo y pueda conseguir lo que está esperando. Tal vez nosotros no lo entendamos así, pero así sucede. Otra situación es que tenemos una imagen más clara de nuestros motivos y deseos cuando esperamos. Mientras tenemos paciencia, entonces podemos tener una imagen más clara. ¿Te ha ocurrido que cuando tú estás en el calor de una discusión y no esperas con paciencia, sino que dejas que los impulsos se desborden, dices cosas que no querías decir?
La paciencia hace que nosotros tengamos una idea más clara de nuestros motivos. También puede generarnos una perseverancia, que esto significa una resistencia espiritual. Perseverar, resistencia espiritual. La espera hace posible esto. También abre la puerta para el desarrollo de muchas fortalezas espirituales como la fe y la confianza. Cuando tú esperas, el tiempo que haya que esperar, estás fortaleciendo tu fe. Porque cuando llega el tiempo y sucede, tú dices, wow, valió la pena esperar. Ves el cumplimiento de la promesa de que Dios escucharía tu oración y la respondería. Y sencillamente la responde en el momento adecuado. También es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar. Tal vez no la conozcamos. ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Y en ese caso estamos ejercitando fe. Porque aunque no sabemos, esperamos. Y esperamos y esperamos hasta que se cumple. Y eso ejercita nuestra fe. Tal vez haya otras razones que tú puedas encontrar, mi hermano, cuando esperas, cuando tienes paciencia y esperas. Busca qué otras razones tienes para que el Señor nos invite a esperar en Él. Con seguridad encontrarás algunas otras. El Señor te bendiga mucho, mi hermano. Espera con paciencia, porque el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro. Espera en Él y Él hará. Meditaremos en la palabra del Señor. Y tenemos una lección bastante objetiva en la vida de David con respecto a lo que significa esperar. Miraremos entonces, no tenemos en este audio todo el tiempo para analizar o leer todos los versículos de la historia de David. Pero si puedes tú en el tiempo que tengas mirar en 1 Samuel, en el capítulo 16 y versículos del 1 al 13, está registrada la manera en que el Señor unge a David. Lo unge en medio de sus hermanos, en medio de su familia, lo unge como el nuevo rey, siendo aún rey Saúl del pueblo de Israel. Aquí encontramos que David recibe una promesa. Él es mozo, es joven, mas sin embargo, esa promesa, para que se cumpla, pasa bastante tiempo. ¿Qué acontece? Muchos acontecimientos hay, desde la promesa de que David será rey hasta el cumplimiento de esa promesa. Y David pasa por muchas circunstancias. Podemos leerlo ahí en ese mismo capítulo 16. Enseguida vemos que David es llamado para calmar el espíritu del rey Saúl. En el capítulo 17 encontramos que David se convierte en un héroe derrotando a los filisteos cuando derrota a Goliat. En 1 Samuel, en el capítulo 23, desde el versículo 17 hasta el capítulo 24 y versículo 20, David tiene una estrecha amistad con Jonathan y tanto su padre, Jonathan es el hijo de Saúl, tanto Jonathan como Saúl, el rey Saúl, entienden que David va a ser el próximo rey. Este conocimiento y el darse cuenta de esta situación hace que Saúl tome represalias contra David, queriendo matarle. Mas sin embargo, David tiene oportunidades para derrotar a Saúl, para tomar el reinado por su cuenta. Esto lo encontramos en Samuel capítulo 24. Tiene una oportunidad de matarle y él se acerca al rey Saúl, pero en lugar de matarle, él toma un trozo de su vestido, cosa de lo cual él se arrepiente más adelante. Y por última vez, para otro último comentario, en el capítulo 26 encontramos otra oportunidad donde David también
o tiene David otra oportunidad para acabar con la vida del rey Saúl. David tuvo muchas oportunidades para haber tomado el reinado por su cuenta, para haber hecho por su cuenta que se cumpliera la promesa de Dios, para agilizar el cumplimiento de esa promesa. Pero, ¿saben una cosa? David esperó. Él, a pesar de que tuvo esas oportunidades, no apresuró la promesa del Señor como algo que él tuviera que hacer para que se cumpliera. Analicemos un poco la última experiencia de la que estamos hablando. Samuel capítulo 26, leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice de la siguiente manera: Vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. De esa manera, David nos da una lección aquí, una lección de espera. El rey Saúl estaba buscando la vida de David porque sabía que sería el próximo rey. Pero Saúl había sido ungido por Dios cuando el pueblo de Israel pidió rey. Ahora, David expresa: ¿quién levantará la mano contra el ungido de Jehová y será sin culpa? David respetaba a aquel que, a pesar de que se había convertido en una persona mala, había sido ungido por Dios, y no quiso apresurar el cumplimiento de la promesa que ahora él tenía, que sería el próximo rey. Él pudo haberlo hecho, pudo haber tenido muchas justificaciones para hacer semejante cosa. Pudo haber dicho: bueno, él me está queriendo matar, yo me estoy defendiendo y listo, ahora soy yo el rey. Pero él no lo hizo. Él esperó, tenía respeto por las cosas eternas y por las determinaciones que Dios había tomado anteriormente con este rey. Él respetó y esperó. Ya habían pasado muchos años después de que había recibido la promesa de que sería el próximo rey. Tuvo muchas oportunidades, pero no aprovechó ninguna. Él esperó sencillamente, y ahí lo dijo: si él no muere en batalla, si no muere por días, por la cantidad de días, o sea, de viejo, si alguna cosa no le aconteciese de parte de Jehová, líbreme el Señor de que yo levante mi mano contra el rey de Israel. Esas fueron las palabras de David. Es un ejemplo para nosotros. Es interesante. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Muchos beneficios. Si tú lees en los versículos siguientes, la actitud de Saúl cuando se da cuenta de lo que aconteció, cuando se da cuenta de que David estuvo a su lado, que pudo haberlo matado, que
que su maldad de él, su deseo de matar a David, pudo haberle causado su propia muerte, mas sin embargo David no lo hizo, no lo hirió, no lo mató teniendo oportunidad, hace que haya reconocimiento en aquel que quería hacerle daño, y reconoció a Dios y reconoció que era justo que él fuera el siguiente rey de Israel. Hay beneficios cuando nosotros esperamos, cuando nosotros tenemos confianza en el Señor, hay beneficios al esperar. Entonces, toma con calma las cosas. Ten paciencia en las cosas que estás esperando de Dios, o ten paciencia también con las cosas que crees que el Señor va a entregar en tu mano. Ora a Él, confía en Él, espera en Él, y con paciencia el Señor te entregará lo que está por entregarte. El Señor te bendiga. No sufras en el crisol en el que estés andando. Ten paciencia porque el Señor prometió salvación, restauración, prometió rescatarnos, prometió sacarnos del pozo cenagoso, y esa es la experiencia que tenemos que nosotros vivir cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Confianza y espera en Él. Analizaremos cómo el apresuramiento nos coloca en lugares equivocados. Tomaremos en esta mañana el ejemplo de Elías. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, ustedes pueden encontrar aquel evento histórico en donde hubo una exposición del poder de Dios, en donde se reveló que Dios es el único Dios verdadero, donde quedaron humillados los que pretendían tener otros dioses, porque no hay tal, no existen otros dioses. Y la valentía de Elías de hablar en la manera en que habló y de enfrentarse él contra tantos sacerdotes de otros dioses es algo de admirar. Ya ahí ya podríamos decir qué fe la de Elías, qué confianza la de Elías. Mas sin embargo, lo que sucede después nos deja más asombrados todavía, porque después de ese derroche de confianza en Dios, de la evidencia de que Dios escuchaba sus oraciones y respondió a su petición, y el Señor envía fuego, consume el holocausto y consume también las aguas, lame las aguas que estaban depositadas en la zanja que hizo Elías. Elías es amenazado de muerte, y Elías se olvida, parece que se olvida de la confianza que hasta ese momento había mostrado en el Señor, y huye, se apresura, no consulta ni siquiera al Señor, sino que se apresura, y su apresuramiento lo llevó al lugar equivocado. En el capítulo 19, siguiente capítulo, puedes ver tú lo que aconteció con él, la amenaza de muerte y hacia dónde él se fue, pero más interesante es en el versículo 9 del capítulo 19. Las palabras que el Señor le dirige a Elías. Dice así: y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Son palabras duras. Cuando el Señor ojalá pudiéramos escuchar su voz de esa manera, y que nos diga: ¿qué haces aquí, Vladimir? ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Qué haces aquí, Cecilia? ¿Qué haces aquí, qué sé yo? Coloca tu nombre allí. ¿Estás en el lugar correcto? ¿O los apresuramientos de nuestra vida nos han hecho estar en el lugar incorrecto por apresurarnos? Hay varios ejemplos en la palabra de Dios en donde podemos encontrar que muchos de los hijos del Señor se encontraron en lugares equivocados, en situaciones equivocadas por su apresuramiento. Vamos a leer algunos versículos y vamos a comenzar con Génesis capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella.
Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Imagínense semejante cosa. ¿Del agrado de Dios? No. Se pusieron en un lugar completamente equivocado, no era la voluntad de Dios. Sí que trajo esto, sufrimiento para la misma Sarai, y no menos para Abraham. Números capítulo 20, versículos 10 al 12. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero miren lo que dice el Señor, versículo 12. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La soberbia es algo que nos trae muchos problemas. Aquí se apresuró Moisés, no fue paciente en este momento. No fue paciente y su situación de impaciencia le hizo olvidar la petición del Señor, las órdenes que Él le dio. No era para que Él golpeara la roca, Él solo tenía que hablarle a la roca. Y esto le trajo un problema serio, porque Él no pudo entrar a la tierra prometida. Jueces, capítulo 14, versículo 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la deis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y sabemos la historia, así fue. ¿Cuál es el problema aquí? Apresuramiento, porque falta de control de las emociones, falta de dominio propio, falta de confianza en la palabra del Señor, pues el Señor ya había advertido a su pueblo de no contaminarse con las mujeres extranjeras. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesucristo, y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense, mis hermanos, el afán, la impaciencia de no esperar. Ni siquiera ella tenía un pensamiento equivocado acerca del reinado de nuestro Mesías. Y su afán de que sus hijos ocuparan lugares prestigiosos en el reino, la ambición, la codicia. Mis hermanos, nos colocamos a veces en lugares equivocados, en situaciones equivocadas. Lucas capítulo 9, versículos 52 al 56. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cómo nosotros, aún en no tener paciencia, en no analizar mejor, en no contemplar mejor la actitud del Señor, tomar una posición más serena de la revelación de las Escrituras, nos hace colocar en posiciones en donde es otro espíritu el que nos mueve? Por falta de contemplar el espíritu que en verdad nos debe
impulsar. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué fue lo que hizo Saulo? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Antes de ser Pablo, Saulo. ¿Cuál era su intención? Un aparente celo por las cosas sagradas. Hacía que él estuviera haciendo cosas terribles, matando a los cristianos, apedreándoles, persiguiéndoles, lugares equivocados, situaciones equivocadas, precisamente por falta de esperar pacientemente, de no confiar en el Señor. Hemos visto que algunas situaciones no son correctas, en lugares equivocados estamos, y tal vez nosotros participemos de esas situaciones. Tenemos celo, un supuesto celo por las cosas santas. Tal vez la ambición es un lugar en el donde estemos situados y no nos damos cuenta. Ira ahí en nuestra vida, y aparentemente ira santa. Falta de fe, falta de confianza en el Señor. Tal vez nos dejamos llevar por las pasiones, por no esperar en el Señor y por no confiar, por no entender su palabra, nos podemos meter en estas situaciones y estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en la situación equivocada. ¿Quién está exento de estas cosas? Nadie. Todos tal vez ya hemos pasado o podemos pasar por esta situación, pero entonces, ¿cuál es el asunto? Confiemos en Dios, esperemos en Él, tengamos paciencia, recordemos su bondad, su misericordia, su cuidado para con nosotros, su deseo de nuestro bienestar, su deseo de nuestra felicidad. Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ejercitarnos en eso no hace que venga la fe de manera automática. Es un proceso, pero necesitamos precisamente pasar por ese proceso. La fe no viene de buenas a primeras, es un regalo de Dios tal como la gracia, pero no la tenemos de manera automática, de manera mágica. Hoy no tengo fe y mañana de repente ya soy un derroche de fe. No es así. Tenemos que desarrollarla, ejercitarla. Así que confiemos en Él. Abriremos nuestra Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 37 y versículo 4. Y dice la Escritura de la siguiente manera: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué promesa más preciosa, que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón, solo que es condicional. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y... O sea, ese y es un resultado que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón si nosotros nos deleitamos en Él. ¿Qué significa el deleite? Hablándolo de manera general. Bueno, el deleite es placer de ánimo, placer de los sentidos. Y bueno, ya conocemos cuál es el placer del mundo. Hay muchos que sienten placer en algunos vicios. Y bueno, hay muchos vicios y la gente siente placer en donde entrega su voluntad, pierde el dominio y el control sobre sus acciones y llega a ciertos excesos que son abominables a los ojos de Dios. Pero la clase de deleite, de placer, a la cual nos está llamando el salmista a participar, es un placer, un deleite consciente, racional. Vamos a mirar algunos versículos que rodean al versículo 4 del capítulo 37, en donde el consejo de David es especial para nosotros. Y miremos estos consejos bien, que rodean, ese es el contexto en el cual David nos habla para que nosotros nos deleitemos en Jehová. Y nos da algunos consejos. En primera instancia, en el versículo 1,
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Con seguridad muchas veces vamos a sentir envidia, cierta envidia, por aquellos que obran mal, mas sin embargo parece que les va bien en ciertas situaciones. Y parece que nos sintiéramos como envidiosos por la situación que viven ellos y que no estamos pasando nosotros. Pero dice el salmista, no te impacientes, ten calma, a causa de los malignos, no sientas envidia. Versículo 5 dice de la siguiente manera, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué nos está diciendo? Encomienda cualquier cosa que vayas a hacer al Señor, y el Señor obrará para ti, para beneficio tuyo, para honra y gloria de su nombre. Versículo 7 dice de la siguiente manera, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mis hermanos, hemos de tener paciencia. Tal vez la prosperidad de otros no tiene que ser necesariamente la nuestra, sino que debemos de contentarnos con lo que el Señor provee para nosotros, porque es lo mejor. Eso ya lo conocemos. Versículo 8 dice de la siguiente manera, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Con seguridad en muchas circunstancias nos hemos sentido impulsados a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque la ira está al control de nuestras emociones, o el enojo. Cuidado. Descansa en el Señor. Déjale a Él, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, con tranquilidad, ¿de qué está hablando aquí David? ¿Y cuáles son las frases que él, si tú lees desde el versículo 1 hasta el versículo 11, cuáles son las frases que él utiliza a menudo? Confía en Dios. Espera en Dios. ¿Qué está diciendo David? No tienes que desesperarte. No tienes que sentirte abatido, ni celoso, ni buscar hacer cosas que no debes hacer porque son abominación a Dios. ¿Por qué razón? Porque tu confianza debe estar colocada en Dios. Confía en Él. Tu confianza está asegurada por el amor que te ha mostrado Dios, está asegurada por el amor que Dios tiene para ti, está asegurada por la misericordia y el poder que Él tiene para transformar tu circunstancia en una circunstancia mejor, en una situación mejor, y a la postre una que es la mejor por encima de todas, tu salvación. Confía totalmente en Él, es lo que está diciendo el salmista. Ese deleitarse en Dios, deleitarse en Jehová, significa depositar toda nuestra confianza en Él. Una vida de perfecta confianza en Él, 100%. No nos reservamos nada para nosotros. No reservamos ninguna confianza para mis fuerzas o para mi sabiduría o conocimiento, sino que 100% confiamos en Él. ¿Por qué razón? Porque nada puede ya alterar la paz si estamos nosotros con Él. Nada va a destruir ese gozo que tenemos, porque sabemos, somos conscientes de que Dios está obrando en nuestro beneficio y no obra de manera esporádica, una vez aquí, otra vez por allá. No, Él está de manera permanente, constante con nosotros, a nuestro lado. Entonces, de nuestra parte, cuando tenemos esa confianza, nosotros podemos alabar el nombre del Señor. Sabemos que nadie puede contra nosotros, porque dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, con confianza tú puedes alegrarte, puedes gozarte. ¿Por qué razón? Porque Dios está a tu lado, porque sabes que Él está permanentemente bajo tu cuidado. Si nosotros aprendemos a hacer esto, con seguridad vamos a recibir los deseos de nuestro corazón.
Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, si nosotros aprendemos a alegrarnos en Él, porque reconocemos su poder, su amor, su justicia, su misericordia, su bondad y todos los atributos que le adornan. Esta mañana nuevamente haremos lectura de un pensamiento de la Escritura que habla acerca de este asunto en el cual hemos tratado esta semana. Sin embargo, hay un comentario que hacer anterior a la lectura. Y el comentario es que definitivamente nosotros sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y puede hacer que demore en muchos casos. Puede hacer que en el caso tuyo el plan de Dios se demore o el propósito de Dios contigo se demore. Pero hemos de tener paciencia, hemos de ejercitar la paciencia. Es el propósito de Dios que seamos pacientes. Entonces puede haber muchas razones por las cuales nosotros necesitemos esperar, pero cualquiera que sea en los propósitos de Dios, todas las razones para esperar son con propósitos redentivos, son con propósitos salvíficos, son con propósitos de que el reino de Dios crezca. Ese es el propósito de Dios. Entonces no nos aflijamos por la espera. No nos aflijamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos en corto tiempo. Hemos aprendido que muchos de los patriarcas y los profetas tuvieron que esperar años, largo tiempo. Personalmente tengo la experiencia de mi abuela, que ella siempre oró por sus hijos, ellos apartados en el mundo, jóvenes, y ella oró por muchos años, pero finalmente el Señor le dio la alegría y el gozo que ellos ya casados, ya con sus esposas, sus hijos, en su adultez, todos se convirtieron al Evangelio, y eso es algo de admirar. Agradezco a Dios por todas las oportunidades que nos ha dado, y con seguridad tú también tienes gratitud para Él. Si nosotros no pasamos con paciencia esas situaciones difíciles, si no aprendemos a esperar, pues vamos a tener mucho que perder. Es mejor esperar en Dios, porque cuando esperamos en Él tenemos mucho que ganar, mucho que ganar si nosotros confiamos en el Señor y nos alegramos, tenemos una actitud de espera y de confianza en Él. Vamos a leer el texto. Dice de la siguiente manera: al Señor no le agrada que nos alejemos de los brazos de Jesús a causa de nuestra impaciencia y nuestra zozobra. Es necesario que haya más espera y vigilancia serenas. Pensamos que no vamos por el camino correcto a menos que tengamos la sensación de ello, de modo que persistimos en contemplarnos interiormente en busca de alguna señal que cuadre a la ocasión, pero no debemos confiar en nuestros sentimientos, sino en nuestra fe. En eso es en lo que debemos confiar, antes que confiar en nuestra propia fuerza o en nuestro propio poder para superar las crisis. Hemos de pedirle al Señor que nos guíe, confiemos en Él, Él obrará. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero siempre guiados por Él, siempre sobre los principios divinos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Palabras preciosas estas. Por lo cual asimismo padezco esto. Ya tenemos un aliciente. Hay quien lo ha hecho, y hay también quien ha mostrado que su confianza en Dios con seguridad le dará la victoria a la corona en el reino de los cielos. Nosotros también podemos participar de ella. Padezcamos con paciencia. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, y que estemos confiantes también que nuestro depósito está guardado para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga. Un feliz día.